Entonces, ¿qué está pasando con el mensaje en este tiempo que no está ese deseo en las personas? Incluso algunas personas dicen, no, todavía no estoy preparado para bautizarme. Gente que dice, no, vamos a esperar más tiempo. ¿Qué está pasando con el mensaje? ¿Será que el mensaje es tibio? ¿Será que el mensaje es incompleto? ¿Será que este mensaje no está calando en esos corazones para anhelar ser bautizado en agua de una manera instantánea? Y vamos a agregar pues lo que hemos venido hablando del día de ayer del bautismo. Les dije, vamos a estar hablando del bautismo en agua. Y no sé si usted estuvo ayer, los que estuvieron ayer, hasta dónde le impactó lo que estudiamos acerca del bautismo en agua. Hasta dónde le impactó la vida de esa persona del eunuco, ¿verdad? Que vino de esa región de la África y se convirtió a Cristo mediante un direccionamiento que Dios hizo a Felipe. Entonces hay una historia interesante, maravillosa, y hoy tenemos otra historia acá que nos revela también eso del bautismo, nos revela cómo encontramos en la palabra, cómo vemos a través de la palabra el concepto que tenían las personas acerca del bautismo en agua. ¿Y será que ese mismo concepto lo tenemos en el día de hoy? En la lectura que tuvimos ayer nos dimos cuenta que había un concepto que nosotros pues desconocíamos. Una vida impactada por el mensaje del Evangelio hasta el punto que esa persona deseó enseguida ser bautizada en agua. Y de hecho, Felipe bajó con el eunuco a esa agua y lo bautizó. Entonces, son casos que pues impactan nuestra vida, conocer lo que la Biblia, la importancia que tiene este tema del bautismo en agua en las personas que conocen al Señor. Asimismo, nosotros tenemos que dar ese valor a ese bautismo, reconocerlo, saber hasta dónde la Biblia nos está hablando más de este tema. Así que vamos a estar leyendo. Yo le invito a que vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, versos 27 al 34. Busquen su Biblia. Mientras algunos buscan en su Biblia, otros que ya tienen el texto, comparta esta transmisión. Tenemos que llegar a más vidas, a más personas. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a estar entonces leyendo. Dice esta palabra: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este texto derriba muchos conceptos que están, digamos, mezclados en la religión. Y que estos conceptos, pues, chocan bastante y de una manera abierta, ahí está en la Biblia, con algunos hábitos, costumbres que tenemos acerca del bautismo en agua.
Y yo quiero que a través de esta escritura vayamos a mirar esta realidad. Y hay otras cosas aquí que me llaman poderosamente la atención de cómo el Señor trabaja para alcanzar las vidas, cómo Dios está trabajando a través del poder del Espíritu Santo para que usted obtenga esa preciosa salvación. El texto que estamos leyendo del capítulo 16, este capítulo nos habla acerca de Pablo y Silas, que habían sido pues atrapados, encarcelados, porque estaban pues anunciando el camino, estaban predicando la palabra, y la predicación del mensaje de ellos era fuerte y estaba revolucionando esas localidades. Donde quiera que ellos iban, con una palabra impactante, las personas se convertían, y los judíos chocaban mucho con estos hombres de Dios porque habían conocido a Jesucristo, su vida había sido cambiada totalmente. El caso de Saulo tuvo una gran experiencia con Jesucristo, de allí su conversión de una manera abrupta, muy fuerte, poderosa, que lo llevó a un ministerio apostólico, llevando el mensaje y el poder de Jesucristo por toda aquella región. Y aquí lo encontramos que lo metieron en la cárcel por causa de estar predicando el mensaje. Entonces aquí ya en la cárcel dice que el texto nos habla en los otros versos bíblicos que hubo un gran terremoto y las cadenas de los que estaban presos se partieron, las puertas se abrieron y había un carcelero que estaba custodiando a estos presos. Entonces aquel hombre, cuando vio que se habían roto, que no había nadie allí en los calabozos, entonces pues quiso matarse, quiso acabar con su vida. Hasta donde un carcelero que está custodiando a unos presos quiere tomar la decisión de quitarse la vida porque huyeron unos presos. Entonces, dicho sea de paso, vemos aquí porque era un encargo riguroso que le habían hecho acerca de estos presos. No sé hasta dónde era un encargo bien riguroso, al punto que este hombre, al ver que no estaban allí, quiso matarse, quitarse la vida. Entonces no sabemos hasta dónde sería un castigo terrible para este hombre que quiso quitarse la vida. Entonces dice aquí la palabra: mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí cabe la primera pregunta. Aún no le habían predicado el mensaje del evangelio. El mismo pasaje nos relata que más adelante le predicaron acerca de Jesucristo, pero a él no le habían predicado aún el mensaje. Y este hombre dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, al parecer, como ellos estaban cantando himnos en la cárcel, alabando a Dios, adorando al Señor, hubo una manifestación gloriosa de Dios en esa cárcel. El carcelero pudo pues escuchar las alabanzas y esto movió su alma, su corazón. Y había entonces ahí una palabra sembrada en su vida. La Escritura nos habla que las alabanzas son una herramienta poderosa para derribar principados y potestades. Ya a través de esta alabanza, estos siervos de Dios habían derribado esa potestad de las tinieblas que estaba sobre esos lugares. Los aires se habían abierto, se habían roto toda oposición maligna en ese territorio. Ahí la importancia de alabar a Dios en espíritu y en verdad. No eran unos cantos que estaban haciendo, estaban adorando y exaltando al poderoso. Y en medio de esa adoración poderosa,
se rompieron las cadenas que los tenían a ellos allí atados. Y la puerta de la cárcel también se abrió. Entonces vemos cómo el poder de la alabanza tenía tanta fuerza en estos hombres que el mundo físico tuvo una alteración. Y un terremoto, dice la Biblia que hubo un terremoto en ese lugar. Entonces, de tal manera que ese terremoto hizo que se rompieran esas cadenas, que la puerta se abriera. Y entonces este carcelero, al ver todo esto, estaba espantado de lo que estaba ocurriendo y quiso quitarse la vida. Pero Pablo le gritó, le dijo, no lo haga, estamos aquí, no nos hemos ido. Y entonces este hombre dice aquí la palabra que se postró a sus pies. Entonces este hombre tuvo un reconocimiento que estos no eran cualquier preso, que estos hombres eran siervos del Dios viviente. Ellos no estaban viendo en sí a los seres humanos, estaban viendo a Dios que estaba manifiesto en estos hombres. Por eso corrió a postrarse a sus pies, a reconocer el señorío de Dios que estaba en estos hombres. Y dijo enseguida, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces notamos innegablemente que hubo una manifestación tan poderosa de Dios en ese lugar, que este hombre estaba pidiendo su salvación. ¿Qué debía hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que hizo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué este hombre estaba entonces valorando una salvación para su vida? ¿Por qué este hombre empezó a tasar que la salvación era imprescindible para su vida? Porque él se sintió que estaba perdido. Y cuando una persona experimenta que está perdida, entonces anhela salvación. Una persona que no experimente la perdición no puede abogar por salvación. Entonces las personas que están en el mundo no buscan salvación porque ellos no son conscientes de que están perdidos. Mas, sin embargo, este hombre, al ver esa manifestación gloriosa del poder de Dios, entonces se sintió perdido y dijo, yo necesito esa salvación. Entonces dice aquí la palabra, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces vemos aquí que aprovecharon este momento glorioso de Dios para compartir el mensaje del Evangelio. Ellos no dijeron, bueno, ya se rompieron las cadenas, vámonos rápido antes que vengan los demás y nos capturen aquí. No, ellos habían entendido que había una misión de parte de Dios y que el objetivo de Dios por lo cual fueron a esa cárcel fue a salvar a este hombre, este carcelero, y de paso a su familia. Y dice que empezaron a predicarle la palabra del Señor a este hombre y a toda su casa. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Están hablando del carcelero. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y aquí nuevamente la pregunta, ¿qué tenía ese mensaje? ¿Qué tenía esa predicación del apóstol Pablo? ¿Qué tenía ese mensaje? Que este hombre, cuando escuchó este mensaje, lo primero que pensó fue, necesito ser bautizado. Dice que en aquella misma hora, no especifica qué hora, pero era en la noche. Era en la noche. No era de día para decir vamos a bautizarnos a la playa o a un lago o a un cierto lugar. No. Era a medianoche. No era de día, era de noche. Y ellos acababan de recibir la palabra del Señor. E inmediatamente
anhelaron ser bautizados. Y dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces aquí vemos que ellos no esperaron que le hicieran el curso bautismal para ser bautizados en agua. Entonces tenemos que entender que esta palabra ha sido tan mal interpretada y abusada, de tal manera que hoy esto no se ve. ¿Qué está pasando con nuestras congregaciones? Mejor, ¿qué está pasando con la predicación del mensaje? Porque en los casos que hemos visto y hemos leído, las personas que han escuchado el mensaje, el deseo de ellos inmediato es bautizarse. Entonces, ¿qué está pasando con el mensaje en este tiempo? Que no está ese deseo en las personas. Incluso algunas personas dicen, no, todavía no estoy preparado para bautizarme. Gente que dice, no, vamos a esperar más tiempo. ¿Qué está pasando con el mensaje? ¿Será que el mensaje es tibio? ¿Será que el mensaje es incompleto? ¿Será que este mensaje no está calando en esos corazones para anhelar ser bautizado en agua de una manera instantánea? Como si fuera algo que ellos les hiciera falta. Que como si el bautismo fuera un complemento de esa vida con Cristo. Entonces es importante atender lo que la Biblia nos está hablando. Es importante que usted empiece a meditar en esta verdad y que usted empiece a reconocer, a ponerse en la posición de estas personas. De Pablo, del carcelero, de su familia, que a aquella misma hora tomaron la decisión de estos bautismos en agua. Hoy sería una locura. Hoy sería, eso es improcedente. Eso se sale de las normas, de los estatutos, del concilio, de nuestra doctrina. Porque nuestra doctrina dice que tiene que pasar por un curso de tantos meses, recibir unas instrucciones de enseñanza para que se bautice. Bueno, esto fue en un momento. Esto fue, digamos, en unas horas. Yo creo que este evento no ocurrió muchas horas, pocas horas. Porque los llevó a su casa, les compartieron la palabra y enseguida decidieron ir a las aguas y bautizarse. Le hago la pregunta. ¿Qué había en esta predicación? ¿Qué había en este mensaje? ¿Por qué era de vital importancia para ellos no esperar para bautizarse después? ¿Por qué era vital para el apóstol Pablo bautizar a esa gente en esa misma hora? ¿Por qué lo llevaron a las aguas de una manera inmediata? Entonces cabe la pregunta. Es bueno que usted revise su doctrina, revise sus conceptos. Pregúntale a su líder, a cualquiera, que le explique esto. Yo creo que este mensaje era un mensaje que había penetrado tanto a la vida de las personas que inmediatamente pudieron tener una conexión poderosa con Jesús, de una conversión, un mensaje que taladró en lo profundo de su ser para decir, me hace falta Jesús en mi vida y me hace falta bautizarme en el Señor, en las aguas, recibir mi bautismo en agua. Algo tenía, algo tiene ese bautismo en agua, algo que llena la vida de las personas. Entonces es muy importante meditar en esta palabra. Es una palabra sencilla pero clara. No hay nada escondido en ese texto. Ahí está claro un conocimiento de un párrafo, de un concepto, digamos, de la literatura, de conocer las ideas de un párrafo, etc. Ahí está claro. Entonces tenemos que regresar a las Escrituras. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que entender qué está pasando con el Evangelio. ¿Será que hay crisis? ¿Será que hay conceptos errados? ¿Será que se ha perdido el fuego? ¿Será que ya el mensaje del Evangelio no está penetrando en la vida de las personas? ¿Será que es un mensaje flojo?
¿Será que es un mensaje que es tibio, que no tiene el fuego de la palabra de Dios, que no está penetrando el corazón de las personas, que no está llevando el mensaje que Dios quiere en la vida de los perdidos para que anhelen ese bautismo inmediato para sus vidas, que anhelen cumplir con todo lo que la Biblia está mostrándoles? Entonces esto es algo por lo cual hay que meditar. Yo lo dejo con este pensamiento para que usted analice este texto bíblico. Para mí es de gran importancia. Es algo en lo cual usted debe meditar como creyente, como hombre de Dios, como mujer de Dios, y que usted analice el texto. Yo aquí estoy pues tratándole de descifrar lo que ahí dice, trayendo la revelación de esa verdad. Y por eso dejo el texto aquí para que muchas personas lean, entiendan, porque esto está en el español, el idioma que usted y yo a diario estamos manejando. Ahí está el concepto bien claro. Entonces hay muchas preguntas que necesitan respuesta para algunas personas. Para mí no necesito preguntas, no necesito respuestas. Para mí ahí está. Ahí está una verdad preciosa, poderosa, y que nosotros tenemos que verificar qué está pasando con el camino. Es la razón por la cual estamos viendo una iglesia tibia, secularizada, una iglesia que no se compromete con Dios, que no enseña a las personas a esa devoción firme, a ese propósito en Dios, a decir: Señor, soy instrumento en tus manos y necesito que tú me uses. Entonces, esta es una verdad. Espero que usted en este día pues haya asimilado esta verdad, esta palabra,